Bien, como todos los días de esta naturaleza, tenemos la presencia de dos destacados invitados en materia económica: el expresidente de Petroperú, consultor en materia de hidrocarburos, de energía en general, el ingeniero César Gutiérrez Peña. César, muchas gracias por acompañarnos, y también el ingeniero Rafael Hidalgo, gran analista económico, y que nos acompañan siempre a dilucidar varios de los aspectos que están en la discusión nacional. Bien, luego de todo lo que se ha discutido acerca de la delegación de facultades, estaba de por medio este tema, Rafael, de los bonos, que me gustaría que tú lo puedas explicar. La operación fue buena, tal como ha señalado Alfredo Torne, nos hemos ahorrado los 80 millones de dólares, era lo oportuno, y es verdad, como ha dicho Bloomberg también, que los bonos soberanos hoy por hoy son la atracción en el mercado internacional. Sí, primero quizás decir qué cosa es un bono, ¿no? Claro. Empezamos. Es un título que uno compra, un inversor, y que a cambio recibe un pago de intereses anual durante un determinado tiempo, según se pacte, ¿no? Estos bonos que han salido a vender el Perú son a 12 años, son en soles. En soles, así es. La cantidad es gigantesca, nunca se ha hecho una operación tan grande. El decreto supremo dice que van a ser 13.000 millones de dólares, o sea, como nosotros premonitoriamente dijimos. Así es. Mi nombre es Alfred Bond, como la película es James Bond, o sea, Alfredo Torne va a ser el Alfredo Bond, Alfredo Torne, digamos, ¿no? Porque está haciendo la operación, según Reuters, más grande de la historia del Perú. Ha empezado a hacer el primer tramo. Ahora, saber las bondades es muy complicado. Siempre se dice que hay bondades, se cambia un título por otro, pero eso pertenece pues a la ciencia matemática y al parecer nunca se ha realizado. Pero es el sentido de la oportunidad parece que es buena, la necesaria. Es buena, pero hay que ver qué se compra, ¿no? Porque si se compra un bono que se está por vencer es diferente que se compra un bono por supuesto, claro. Entonces, saber realmente amerita quizás un pronunciamiento de un organismo independiente. Por ejemplo, un economista como Bruno Seminario rápidamente podría dar una decisión después de que se haga esta operación inmensa, ¿no? Gigantesca. La verdad que no hay parangón en la historia económica peruana de una emisión de esta naturaleza. Se afirma que se está recomprando, es cierto, se está comprando deuda nueva por vieja, pero ¿qué tan vieja? De repente se está cambiando una que ya es joven, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, César? ¿Alivia realmente nuestra carga de deuda también? Conceptualmente, ¿no? O sea, eso lo hablamos en números, claro. O sea, conceptualmente hace semanas hablamos que se había tenido deudas con bonos a tasas de interés altas, más de 7%. Hoy día las tasas de interés están más bajas, 3%. Y bueno, siempre es bueno protegerse moneda nacional porque probablemente hay una devaluación importante con lo que vaya a ocurrir en Estados Unidos. Pero como dice Rafael, el tema de fondo es qué tan bueno es. Los números y las bondades hay que mirarlas porque, primero, las comisiones que van cobrando los bancos hay que transparentarlas en absoluto. Aquí el procedimiento nuevamente es oscuro. ¿Cuáles son los bancos que están interviniendo en eso? Está viniendo el BBV, el HSBC y el Merrill Lynch, es lo que están interviniendo. Pero digamos acá dentro de los bancos cuando se emite bonos hay un banco estructurador, es decir, cuánto ponemos, dónde lo ponemos, en qué plaza salimos, ese cobra una comisión. Hay un banco colocador, es el que físicamente coloca los bonos, y hay bancos asesores. El decreto supremo que hace alusión Rafael, que fue aprobado el día 27 mientras se discutieron las facultades legislativas, hace referencia a esos bancos y hace referencia a un mecanismo de contratación que corresponde al año 2006. Pero sería bueno que nos digan pues cómo se contrataron, con las condiciones se van a pagar, y por otro lado también las emisiones que hay. Por ejemplo, se menciona de que hay bonos que del 2017, del 2019, del 2020 que están por vencer y se han recomprado. O sea, ¿para qué? ¿Qué tan ventajoso es eso? Es importante hacer una especie de beneficio costo-valor actual de ese tipo de operaciones, porque todo esto acá es genérico, se anuncian cifras, se han hablado de 10.000 millones de soles, que es parte de una emisión de 13 billones de dólares, pero digamos, necesitamos un poco más de detalle. Ahora, y yo creo que la Contraloría debería pronunciarse porque la Contraloría da opinión sobre esto previa a la emisión. De acuerdo. Y aparte, Torne ha señalado que no se va a emitir más deuda también. Él dijo que no se iba a hacer esta recompra, pero se ha hecho. Efectivamente, puede ser muy buena operación, pero hay que, creo que, informar con números, ¿no? Y sobre todo a la prensa especializada.
Es una operación que en los días previos ha habido reuniones en Frankfurt, en Londres, en Boston y en Nueva York, y de lo cual en el Perú poco se sabía. Incluso la prensa económica nacional ni informaba. Y yo recuerdo, he estado viendo al presidente Pedro Pablo Kuczynski en el Consejo de las Américas, que la primera pregunta que le hizo la periodista fue acerca de estos movimientos en el mercado de capitales del Perú. Claro. Y PPK, con su acostumbrada bogomía y broma, dijo, no, pregúnteme por agua. Y humor inglés. Salió por la Yo hice mención al artículo de Bloomberg, al informe que señala Perú es el nuevo niño mimado en los mercados de bonos. Eso tiene fecha 21, es decir, Claro. ha sido todavía la semana pasada. Perú está demostrando ser una mejor apuesta que su vecino andino Chile en el mercado de bonos a medida que sus economías toman rutas divergentes. Mira, eso lo sabía, por ejemplo, Reuters el 21 y la presidenta Bloomberg el 21, y la presidenta de la Comisión de Presupuestos pensaba que le iba a dar permiso porque hay una disposición transitoria en el proyecto que está en carpeta, que sin embargo no lo han utilizado, han sacado un decreto supremo amparándose, como dice César, en una ley del año 2006, Claro. y un poco que la han dejado en posición adelantada a Cecilia A Chacón, Cecilia Chacón, sí. porque esta operación, que es la más grande que se ha hecho, como te digo, en el Perú, está pasando por lejos del Congreso, ¿no? Esa es parte de, en todo caso, lo que era necesario esclarecer, y ustedes lo conocen a la perfección. Y hay un tema de detalle adicional a los bonos, porque acá hemos hablado de bonos de recompra, 13 billones de dólares. Ahora, para equilibrar el presupuesto del próximo año, probablemente se necesite más. Y hablábamos que se empezaba a incrementar la deuda en 3 puntos del PBI. Ahí eso sí pasaría por la Comisión de Presupuestos, porque estaríamos hablando de 6.000 millones de dólares más. Adicionalmente hay un tema relacionado con Petroperú. Petroperú tiene agenda emitir bonos por 1.000 millones de dólares y como que yo los veo medio confundidos, Eso los ya veo no no se- avanzando, y eso no se contabiliza ahí. Eso ya no serían los tornebonos, sino los petrobonos. Los petrobonos. petrobonos, sí. Claro, y de ahí hay una visión también bastante equivocada, con poca visión de política internacional, porque la deuda de Petro tiene una parte de bonos de 1.000 millones y una de 1.400 de la Agencia de Crédito de Exportación Española, que está relacionado con la política de España y la formación de gobierno. Entonces, creo que ahí no están informados qué es lo que va a pasar con el gobierno español, que probablemente con esta reunión que va a haber del PSOE el día de mañana desautorizan a Pedro Sánchez y de repente tenemos gobierno antes de fin de año. Efectivamente, Entonces, la situación del líder del PSOE está muy endeble. Entonces, cada ese vez tema peor. hay que mirarlo así, porque de repente, si eso ocurre, la aprobación de este crédito de la Agencia de Crédito de Exportación Española podríamos tener a diciembre de este año. Y acá hay una visión errada, como decir, vamos a meter 1.400 adicionales a los 1.000. Entonces, está faltando, creo, una visión de conjunto que es bueno que se informen, ¿no? Bueno, y en realidad hay un desaliento respecto a este propósito de reorganizar Petro Perú. Un ingeniero del sector me escribe, y todo muy al margen de la necesidad de modernizar y adecuar el ducto a las tecnologías, dice, de protección contra los derrames. Y ojo, igual será con el gaseoducto del sur, que algún día se terminará. O sea, hay un desaliento en realidad. Dice que esta aplicación de las tecnologías quizás no pueda aterrizar en buen puerto. Claro, bueno, primero en el oleoducto, por supuesto, 40 años de antigüedad, 40 años de atraso tecnológico. Ahora se ha anunciado, por ejemplo, que se ha contratado a una empresa que va a hacer inspección. Y esa empresa se llama COGA, que es el operador del gasoducto Camisea-Lima, y tiene conocimientos. El tema es que a estas alturas no se puede anunciar cuánto cuesta una posible reparación porque todavía no terminó la inspección. Yo mencioné la semana pasada que el ministro Tamayo habría dado ese millón de dólares, esa cifra no es correcta porque todavía no hay inspección. Claro. Y ese tema y en el gasoducto lo que es toda una campaña de desaliento en contra del gasoducto, a la cual yo estoy completamente opuesto. Ahí se utilizan muchas falacias para satanizar el gasoducto. Y bien ha hecho el gobierno de ser firme con el tema del gasoducto, pero también hay que acelerarse de algunas cosas para que se cierre esta compra de Odebrecht por parte de Sempra y de Techín. Y viene el gran destrave, ¿no? Que es el tema inmediato, ¿no? Que debemos examinar con atención, porque efectivamente todos estos proyectos van a posibilitar que el Perú crezca de manera más sostenida, ¿no? Lo que hay que tratar de que, como hoy día declara la presidenta Yositrán, que se haga al menor costo posible, ¿no? Que hay de Talara también, ese es el tema, pues también. Es otra de las cosas que
le hemos dado pero duro Sí, en estos tiempos. Mira, ha habido mucha discusión sobre hacerlo o no hacerlo. Es más, en estos últimos días en la televisión se ha hablado mucho, no hacerlo. No dicen, hacerlo, así es. No, políticamente eso no es posible. De repente, en términos económicos, si el Estado fuera una sociedad anónima, de repente se podría actuar así. Pero pues el Estado se maneja con política y se maneja con racionalidad económica. Y en política esto ya no se puede hacer. O sea, ya tiene que hacerlo, le gusta o no le gusta a Kuczynski, a Torni, ellos lo han aceptado. Y ahí lo que hay el retraso es del financiamiento, que te falta los 2.400 millones de dólares. Y está generando esta situación de desaliento porque también hay toda una campaña contra el proyecto de Talara. Hay que admitirlo, esto es una cosa que está marchando y la única forma es continuar hacia adelante. Lamentablemente, la campaña de descrédito que es sobre el proyecto no puede desalentar. Y Petro Perú lo está viendo sin reacción. Yo creo que el señor Bertel tiene que salir un poco a la televisión a brindar el optimismo y decir, oiga, nosotros tenemos cerrado tal o cual operación crediticia en tal plazo. Estoy gestionando invitarlo a Gusto, que lo conozco, además hemos trabajado juntos en algunas actividades, me han ofrecido que probablemente la próxima semana esté acá. Y sería conveniente que él nos pueda diseñar y proyectar qué cosa es lo que está viendo para hacer por Petro Perú. Y te das cuenta que hemos pasado a otra discusión, ¿no? Estamos hablando de cientos de millones de dólares que se aprueban en arbitrajes, en miles de millones. Talara empezó en 1.300. 1.300 y vamos a pagar 5.000 millones. Y vemos que hoy día salen noticias que se está investigando sobre costos de 10 obras por 300 millones y vemos lo que pasa en el día, que realmente las obras que cuestan 5.000, 6.000 millones de dólares se elevan en 1.000 millones de dólares con una facilidad asombrosa, ¿no? Un conocedor como tú me dice exactamente que hay que prestarle ojo, pestaña y ceja porque todavía hay que licitar las plantas tercerizadas. Se refería a la cogeneración, al ácido sulfúrico, al agua tratadas, a los... Sí, son cinco plantas. O sea, lo que pasa es que en la refinería hay una parte de la refinería donde va el proceso propio de la transformación del crudo en combustible. Eso se llama la parte refinera. Pero para que eso funcione necesita vapor, necesita electricidad, necesita hidrógeno. Eso se llama las plantas auxiliares. Esa la decisión ha sido tercerizarlo. Exacto. Entonces, en el monto total que sea la 4.600, 4.800 millones de dólares, se hace un estimado que eso vale 800. Pero lo único, sabremos eso si es verdad, si es 800 o más al momento que se licite. Claro, y parece que también estamos y ahí vamos a ver las ofertas. Claro, ¿no? entonces esas cosas es lo que tiene que salir el presidente de Petro Perú a decir. Mire, yo voy a licitar las plantas de servicios auxiliares en tal fecha y estimamos que el monto va por tal número, por tales razones. En el tema del financiamiento hay tal cifra y estimamos que en tal fecha vamos a tener el financiamiento. Pero mientras no se diga nada, se está generando una serie de especulaciones y hasta se está pensando que se va a parar el proyecto. La decisión política, yo tengo entendido, es que seguirla. Tiene que pero hay que dar optimismo, hay que vender idea clara. Explotaría Talara ya, digamos, como localidad, como trabajadores. Pero es un pasivo bien pesado. Pero es un desperdicio de recursos inmenso, Sí, multimillonario. Es razonable lo que dice César, que hay que explicarlo por eso. O sea, si no se afronta, ¿qué vamos a hacer más adelante? Es como que Petro Perú tiene utilidad de 100 millones y va a ser una obra de 5.000 millones. Como que alguien que gana $1.000 se compre una casa de 50 millones de dólares. No hay forma de que la pague. Eso, la vamos a tener que y pagar otra cosa todos. que está en el aire es Doderran, Rafael. ¿Qué va a pasar con Doderran? Parece que el presidente estuvo en Shanghái. Sí, pues, hablamos la vez pasada sobre eso, pero ya César ha explicado claramente cómo es la operatividad de esas empresas estatales que todos creemos que van a venir a soltar plata y tienen libre albedrío cuando no es así. Ya, pero ha quedado más o menos claro que los chinos, las empresas chinas, lo que quieren es refinar aluminio y continuar con Dow-Run y hacer otra refinería para Las Bambas. Pero todo eso pasa porque Pedro Pablo Kuczynski levante los estándares ambientales, si no, no hay manera de hacer eso. O sea, la decisión está en el Ejecutivo, no necesita ir al Congreso más porque... Eso es un decreto supremo del Ministerio del Ambiente. Es un decreto supremo que levanta, pero a ver, evidentemente... Y con eso se levanta también 40 todos los ambientalistas. ONGs ahí para ahorcarlo. Pero mejor, pues, porque así van a poder también convocar a sus financistas del exterior. Bueno, ¿y quién se hace del pasivo de los 800 millones que tiene actualmente Doderran? ¿Entraría dentro del paquete? No sé, yo creo que cualquier acuerdo va a ser sentar al señor Aira Renner, así le caiga muy mal a todos, al ex dueño de La Oroya,
y sentar a la empresa china que venga a operar, porque hay evidentemente todavía un tenemos un mosaico. conflicto con Aira Renner en el CIADI, César, ¿no es cierto? Y esto que se habla de subir los estándares de calidad ambiental, eso es una prueba para acreditar en el CIADI que nos puedan ejecutar los 800 millones que están demandando. Entonces es Porque una el especie Estado de peruano al final, el gobierno de Humala, lo que le había ganado solamente era un tema procedimental, ¿no es cierto? que eran las formas de presentar. La forma de presentar. Pero o sea, el tema de fondo pero no ha sido resuelto. Humala dijo que nosotros habíamos ganado, ya el señor Renner no tenía... Y tiene que ver, ese es lo peor, Por que supuesto. tampoco se habla con claridad. Renner va a tener que tomar decisiones. al Va a respecto. tener, es lo que digo, va a tener que decidir Renner, va a tener que decidir el gobierno y va a tener que decidir la empresa china. Entre los tres van a tener que armar un modelo para poder seguir adelante. Pero lo que más sorprende de todas estas cosas, César, en el caso de bonos, en el caso, por ejemplo, de Doderran, la prensa económica no informa nada. O sea, los bonos, 13 billones de dólares, que pueden tener su racionalidad, no es posible que ningún periódico de los de color papel salmón, ninguno de ellos ha podido informar en lo absoluto nada. Y aquí no solamente es informar, sino se necesita analizar. Bueno, Porque pero le se han han abierto todas preguntado dudas. los colegas a Tornes sobre el tema y ha declarado lo que yo le Pero les he hace leído. una semana estaban haciendo fiestas en Frankfurt, como te digo, en Londres, Sí. en Nueva York, en Boston, celebrando los bonos y acá nos sale una línea, pues por Dios. ¿Y dónde Entonces, tenemos una oportunidad mejor también de atracción de inversiones? Ha venido contento de China, PPK, ya lo hemos analizado, pero el cansancio, y luego también su roadshow por Estados Unidos, en Nueva York. ¿Qué tenemos pendiente como para que pueda llegar lo más rápido El posible? Perú, así no les guste, es un primario exportador. Y principalmente por ahí está el minería. Por ahí, interés. claro. Entonces, y eso depende mucho también de la cotización y la expectativa del precio de los minerales en el exterior. En el caso del petróleo, no somos un país petrolero. Sin embargo, hay cierto interés y un número de contratos exploratorios que no están funcionando. Pero justamente ha habido ayer un acuerdo de la OPEP de limitar la producción. Y ese acuerdo de la OPEP lo que va a hacer probablemente levantar el precio y podría haber una corriente nuevamente inversora, que de algo deberíamos aprovechar por ahí. Cuando a nosotros, siendo un país muy pequeño al rubro petróleo, lo que exportamos por hidrocarburos en crudo y gasolinas que exportamos y residuales es casi el triple de lo que se exporta en productos pesqueros, de harina de pescado. Entonces yo creo que por ahí debe hacerse algo que va por el lado de Perú Petro, ¿no? Rafael, yo quería también preguntarte, si me permites, cambiando un poco de tema, ¿qué pasa con la compra de Bacus y que no se pagará un impuesto, como ha señalado? Bueno, eso no tiene nada que ver, por supuesto, Fernando Zavala, porque son normas y eso hay que aclararle al público. Pero de todas maneras, esta extensa nota que salió en Caretas, la verdad que me llamó la atención. ¿Qué pasa con el negocio cervecero? Bueno, ¿qué pasa con las fusiones en el Perú? No se ha Exacto. puesto, se ha vendido Petrotés, se vendió Las Bambas, no se le ha puesto a los chinos, dice que se le debe poner a los sudafricanos. Bueno, cada vez que se vende algo y el Perú no recibe Pero el lo- Estado la peruano gana- la ve pasar nada más ahí. Pero ahí están los congresistas. Hace 4 años dijeron, cuando pasó lo de Petrotés, el gobierno, creo que el gobierno aprista, ya vamos a 2010. poner. Petrotés fue el 2010. Después cuando se vendió Las Bambas, el 2000, ya vamos a poner el impuesto, el Perú no puede quedar mirando en estas transacciones. Ahora ya se vendió, están hablando después de que han enterrado al muerto, o sea, hagámoslo para adelante. Y ahora también se anuncia monopolio. Y me parece que están leyendo ayer, ¿no? O sea, Bacus ha tenido una posición dominante antes. Mucho antes. O sea, con digamos, Sam Miller ya estaba dominando el Antes de mercado. comprar Brahma tenía el 94%, ahora que ha comprado Brahma tiene el 96%, o sea, por 94 a 96 se han despertado unos analistas sesudos. La ley no prohíbe el monopolio, la actual constitución, lo que prohíbe son las prácticas abuso de abusivas posición de la dominante. posición de dominio. Por lo tanto, es legítima, obviamente, la operación, no teníamos nosotros nada Ahorita que es legal, reclamar. ahorita es legal, pero sí es Absolutamente necesario, hacer una ley antimonopolios y antioligopolios. El único sector donde existe eso y limitaciones de propiedad es el sector electricidad. Y hay existe el año 2005 y es necesario en el de gas natural, es necesario en ciertas actividades productivas como lo de la cerveza. Pero eso ya después, pues contra esto que está consolidado no ya es no. el único sector, César, también en radio y televisión, y no la... Ah, claro. No, No el, la único, respeta mucho, el digamos. único sector Claro. que tiene ley es ese, pero que digamos hay que mirar el sector No, industrial, hay que meter los medios de comunicación también, De todas que es un maneras. tema mucho más discutible, pero bueno, pues hay que No, discutirlo. la televisión tiene un reglamento, ¿no? Claro. Que evita que un solo grupo económico tenga
muchos canales, pero... Fernando Zavala recordó que él había trabajado pues en Indecopi cuando comenzaron a observar ya desde el año 95, decía él, ¿no? El tema de ver cómo se podía cobrar algo pues el Estado de las fusiones. Y en realidad, como recién la economía pues estaba abriendo, había un fomento, además de venta de empresas públicas, fusionar empresas públicas, nadie se iba a interesar pues en cuánto iba a sacar de una función de empresa pública. Por lo tanto, él dice, bueno, quizás ahora podría revisarse, pero no es nada absolutamente anormal, ¿no? Sí, no es nada absolutamente anormal, pero en una cuestión de forma, siempre uno cae antipático, ¿no? Han nombrado a un abogado, un distinguido abogado como presidente de Indecopi, Ivo Gagluffi, ¿no? Gagluffi, claro. Al estudio lo acaban de contratar a dedo para la operación millonaria de la deuda, ¿no? Por lo menos si ha recibido un encargo tan importante, sí, debería tenerse pública. Por eso yo decía, porque el reglamento de contratar esto se basa en un decreto supremo del 2006, profesamente para el tema financiero. Que nos publiquen, pues, a qué monto lo contrataron. Ese reglamento no indica que es a dedo, indica que llamas a lo más representativo del mercado y sobre eso seleccionan. En base a qué seleccionan, publíquenlo. Y el Contralor, pues que antes estaba muy activo, ahora parece que ya bajo las revoluciones de una vez que yo creo que quede publicar. Y él tiene el informe, él tiene el informe porque tiene que haber opinión previa para los endeudamientos. Pero que lo publica. Está acumulando todos los elementos, pues habría que Debe esperar, ser, ¿no? Porque parece que la primavera, el invierno, con el invierno tenía la voz ronca, salía a hablar. Pero con la línea 2 del metro ya también había acumulado, pues parece que lo venía chambeando de que estaba con Fuad Curi, pues o sea, hay que dejarlo respirar, los patrulleros igual, ¿no? Del Ministerio del Interior. Pero ha pasado pues de la exaltación al silencio, ¿no? O sea, el sonido del silencio. Y menciona el ministro Torne que le ha aprobado esta operación de 13.000 millones de dólares. No sé, pues debería por lo menos y eso es un error, porque hay que ser tan suspicaces. Porque lo que pasa es que el Contralor lo que hace es dar fe de toda la presentación de documentos, pero no aprueba la operación en sí. Y es bueno conocer su informe. Muy interesante, como siempre. Y gracias, César Gutiérrez, por estar con nosotros en Palabras Libres. Rafael Hidalgo, comprometido pues también la próxima semana a continuar en esta línea. Amigas, amigos, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía y los invitamos a que puedan ver Palabra Libre, como siempre, a partir de las 11 de la noche el próximo lunes.